Jesús, muy buenos días. Héctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy Buenos buenos días, días, ¿cómo Ernesto. están? Hola. Ernesto, muy buenos días. Héctor, andas un poco ronco. Sí, 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 muy agripado, ¿eh? Sí, Un tecito con miel. sí, seguro que sí. Acabando el programa, varios. Ok. ¿Cómo está Pues, Violeta, Ernesto? pues cargadísima de trabajo, está sobregirada de trabajo, además de que pues es pues operación mamá y anda llevando y trayendo hijos y luego la universidad y luego foros, ponencias, etcétera, etcétera. Anda bastante cargada, mi querido Héctor. Este, pero bueno, si gustan y entrando en materia, pues vaya que si hay temas, y tenemos ahí estos videos, ahora que pues finalmente se dio la aprobación que ha generado, vaya que si golpeteos de todos sabores y colores, esto de la inimpugnabilidad, esta reforma constitucional en materia de inimpugnabilidad y que, generó fuertes discusiones, pleitos, y tenemos ahí un video que vamos a pasar uno de esos videos cortitos de Alito Moreno haciendo todo un Fernández desmadre Noroña. contra Gerardo Fernández Noroña, contra el héroe de Jechucha Cervantes. Este, no, este, pero bueno, es que uno escucha a Alito Moreno y habla de dignidad, de honradez, ahora sí que como repetía, quién sabe cuántas veces en las mañaneras el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues hay algunos políticos que la moral es un árbol que da moras. Sí, Y bueno, pues tenemos aquí a Lito Moreno haciéndole este espectáculo y estos reclamos que tuvieron ahí Noroña y Alejandro Moreno, que además Gerardo Fernández Noroña después dijo, este fue una discusión de hombre a hombre. ay, caray. No, Oye, bueno, Órale, vamos a verlos, vamos a verlos. órale. Respetado siempre para que nos des la palabra. Ya, así ha sido. Ese es un tema, nada Sí, más. no necesitas, senador Alejandro Moreno, vaya a su curul y dígame desde su curul lo que no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, no me toque, no me toque. Continúe la secretaría con los asuntos de la agenda. Consulte a la continúe la secretaría con los asuntos de la agenda. No mientras no lo hagas bien. Hazlo desde allá. Respeta, presidente. Respeta, presidente. Se han agotado los asuntos de la agenda, presidente. Muy bien. Respeto a la presidencia, a mí no me grites, respeto a la Así presidencia. lo vamos a decir, Ernesto. Respeto a la autonomía de esta mesa. Qué barbaridad, qué Ya espectáculo. aprendimos. Ya aprendimos. Que chucha, mi querida Jesús Cervantes, que cubriste quién sabe cuántos años, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y te tocó ver de chile, mole y picadillo de lo que pasaba ahí, pues así es. parece que eso no ha cambiado, Jesús. Fueron 17 años y creo que a lo largo de esos años nunca se habían presentado este tipo de asuntos tan bochornosos, porque, mira, yo recuerdo cuando llega Vicente Fox a la presidencia, hay una frivolidad de la figura presidencial que empieza a haber ataques y burlas de la figura presidencial, cuando antes se tenía un respeto, ¿no? Una cosa es disentir,
y otra es en esta falta de respeto a lo que es una institución que tanto y tanto decían que Andrés Manuel había mandado al diablo las instituciones, cuando, bueno, ya sabemos que fue una interpretación y edición de lo que dijo en aquel momento. Era al diablo con sus instituciones. Pero en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, la presidencia, tanto de comisiones como de la mesa directiva, debe de ser respetada porque es el poder público que nos representa a todos los mexicanos y como institución sí se debe de respetar. Ahora, desde que Lili Téllez arribó al Senado de la República, ha habido una serie de insultos, pero lo ha hecho desde su curul, ¿no? Una cosa es el nivel, el bajo nivel de discusión, que es el de Lili Téllez, por ejemplo. Perdón, traigo aquí problemas con la cámara, se me desmayó. Una cosa es este tema de la falta de argumentos, que es lo que tiene básicamente la senadora Lili Téllez, y otro tema es la falta de respeto y el cinismo de gente, justamente, como bien lo decías, de Alito Moreno, que va hasta la presidencia a tener este desencuentro verbal, que no debería de ser. Se deberían de respetar, deberías de tener tú como legislador. Se supone que para llegar a ser legislador eres ya una persona que tiene un cierto nivel de estudio también parlamentario en el caso de quienes repiten, como ellos. O sea, Alito Moreno ya había sido diputado, sí, pero no había nunca actuado de esa manera. ¿Por qué? Porque se tenían coordinadores parlamentarios que respetaban estas instituciones. Ahora, en este caso, él es el coordinador parlamentario. O sea, pensemos el nivel que pueden tener el resto de los senadores si el propio coordinador empieza a hablar de esa manera, también sin argumentos. Entonces, lo que yo creo es que están resquebrajando lo que tiene que ver con el respeto a una institución tan importante como es el poder legislativo. Los tres poderes son igualmente importantes y debe de haber una total, un respeto. Yo no digo que se cuadre, no digo que no haya discusión, sino que debe de hacer desde el momento y el lugar indicado y con los argumentos como debieran de ser. Y bueno, Alito Moreno no tiene cara, le acaba de renunciar justamente una legisladora más a la fracción, ¿no? Porque no está de acuerdo con la manera en que se está llevando la dirigencia, la coordinación de la fracción parlamentaria. No hay un nivel político. Recordamos muchísimos cuando vemos este tipo de enfrentamientos. Juan de Dios Castro, este panista que cuando discutía era toda una cátedra, la verdad, era una cátedra de derecho y de argumentación parlamentaria, o a Pablo Gómez, ¿no? O a Porfirio Muñoz Ledo. Y cuando en el caso de Fernández Noroña, que siempre ha sido muy provocador, siempre lo ha hecho con respeto desde la Cámara de Diputados, desde su curul, y únicamente ha habido por parte en su tiempo de PRD y en su tiempo de Morena, que se iban ya los golpes, fue cuando la toma de la Cámara de Diputados de Felipe Calderón, que ya era un verdadero momento incontrolable, ¿no? Cuando estaba toda esta discusión de que si dejaban entrar o no, cuando la Marina acuarteló toda la Cámara de Diputados para que ingresara Felipe Calderón, pero en el interior estaba el pleito a puñetazo tendido, ¿no? Pero no estaban en la sesión, estaban en la previa. Todavía no se instalaba la Cámara para recibir
a quien iba a tomar protesta como presidente de la República. Pero en las sesiones parlamentarias hay un protocolo que sí se debe de cuidar. ¿Por qué se debe de cuidar este protocolo? Porque son 128 senadores y 500 diputados federales. Si todos se pusieran a discutir al nivel que discutieron ayer estos dos legisladores, bueno, eso se convertiría en una romería y en un pleito de tianguis, la verdad. Y debe de haber un protocolo, se debe de cuidar para que haya orden en una discusión, sobre todo cuando se están discutiendo cuestiones tan importantes para nuestro país. Y esto tiene que ver muchísimo con no seguir aceptando que estamos en un cambio de régimen. Y cuando no hay razonamiento, hay gritos y verborrea. Sí, Ya. yo creo que bueno, lo que dice Jesús y lo enmarco en un contexto, digamos, de por lo menos de tres vertientes, ¿no? Primero, pues por supuesto no estaban acostumbrados a esto. Habría que recordar aquellas palabras de López Obrador cuando dijo, bueno, yo voy a hacer el fifí, ¿eh? Van a ver que viene más fuerte El presa. cuestiones, ¿no? Sí, en caso de Claudia Sheinbaum, dice, yo me voy a ver suavecito para lo que viene, ¿no? Y bueno, recuerdo haber hablado aquí en esta mesa y en otras, el tema del por qué se aceleraron las reformas en aquel entonces, en donde pues yo creo que estábamos leyendo mal, porque efectivamente Claudia Sheinbaum viene pues mucho más dura que López Obrador, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues están ahí, viene el Poder Judicial, que pues, enrarece mucho el ambiente aquí en el país, y en ese ambiente de enrarecimiento que hay, pues por supuesto, ahora sí que ganancia de pescadores río revuelto, ¿no? O no sé cómo hay esta frase, pero Al revés. lo que sí podemos ver es que efectivamente, pues ahorita parecería ser una guerra de todos contra todos, ¿no? Sálvese quien pueda, incluso broncas al interior del mismo Morena, lo hemos visto, por ejemplo, es el caso del Estado de México, entre otros. Y pues en este ambiente enrarecido, pues aparece un tipo que en aquel momento, Jesús la vez pasada, que él fue también legislador, creo que no tenía todavía lo que tiene ahora en su momento, ¿no? Es decir, ahora pues dobló prácticamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya ven que se quedó con lo que queda del Partido Revolucionario Institucional, ha hecho todo lo que ha querido del PRI, sigue haciéndolo, ya acabas de mencionar otra renuncia que tiene ahí, más las figuras emblemáticas de ese partido. No nos meteremos en este asunto de si son corruptos o no, que parece que la gran mayoría sí, pero es un tipo que está súper empoderado, pero también a la vez amenazado, porque no sé si ustedes hayan empezado leyendo las columnas políticas, en donde pues cada rato están sacando que en algún momento las operaciones, por ejemplo, de Dan Augusto, las amenazas que tiene sobre él, decir, ya no te necesitamos, ya tenemos los votos que necesitamos, entonces, pues estás a un paso de que se reactiven todos los procesos que tienes en tu contra, tanto los que se tienen en Campeche como los que se tienen a nivel federal. Entonces, me parece ser que en ese ambiente, pues es la respuesta de Alito Moreno, que ya sabemos nunca se ha distinguido por ser una persona que respete pues prácticamente a nadie, ¿no? Nada más habría que ver, por ejemplo, las grabaciones que le sacaron el martes de Jaguar ahí con Laida Sansores, cómo trata a sus subordinados, a sus pares también. En fin, en este ambiente de confrontación, pues por supuesto, a quien le dan pan que llore si es un tipo que le gusta jalar reflectores, todo este tipo de cosas, pues lo hace como diría el clásico del PAN, haya sido como haya sido, y en ese momento pues no me extrañaría, ¿no? Y en el caso de Fernández Noroña, pues también que le gusta un poco dramatizar, le gusta el histrionismo, pues se juntaron ahí los dos y están haciendo este tipo de situaciones, ¿no? Ojalá efectivamente se llame a la mesura, Jesús, porque pues no, a final de cuentas no hay ninguna sanción para ellos, ¿no? Porque violen este tipo de procedimientos que tienen. Sabemos que se mueven precisamente por el fuero que tienen y en ese sentido, pues ojalá ahora sí que aparezca el menos común de los sentidos, que es el sentido común. Estás en silencio, Ernesto. Perdón, gracias. Pues gracias, Héctor. Pues Jesús, salvo que tengas algo más que añadir sobre este tema y estas discusiones y debates que sigue habiendo acá en la ciudad y con estos en el Congreso y ahora también en el INE, que también ahí también está la pugna. También está el proceso electoral en los Estados Unidos y ese ya lo tenemos encima
y hay alarma, y hay alerta. Hemos estado entrevistando, por ejemplo, entrevistamos a un homónimo ahí de Héctor, que es otro Héctor Sánchez, pero que él es presidente de una organización importante allá en los Estados Unidos de latinos de Mi Voto, y pues prácticamente hay un empate técnico, y claro que es una preocupación. Es Héctor Sánchez Barba, el presidente de la organización Mi Familia Vota, y él nos señalaba, ¿no? Pues sí, está cerrada la elección, prácticamente hay un empate técnico, y uno de los temas que precisamente él abordó con nosotras y nosotros era las implicaciones que va a tener para México si un presidente como Trump, además de los amagos y amenazas que está haciendo sobre los migrantes mexicanos, eh, además, un presidente tan misógino frente a una presidenta, frente a la presidenta de México, pues hay varias advertencias ahí. ¿Qué decía al respecto, Jesús? Mm, Bueno, nada más para cerrar el otro tema, sí me gustaría decir que Alito Moreno fue una hechura de Manlio Fabio Beltrones cuando se estaba en la Cámara de Diputados. Él lo hace candidato a gobernador, pero bueno, se empoderó ya estando de gobernador y hizo toda la serie de desastres que cometió, y de robos y de propiedades, etcétera, ¿no? Y ahora que Beltrones renuncia al partido y que está en la Cámara de Senadores, en el Senado de la República, pues no, se está riendo de él, ¿no? Porque dice, bueno, sí, yo lo impulsé, pero este monstruo en el que se convirtió no es mío, ¿no? Pero son, son, son los legados que va dejando el PRI cuando ya va falleciendo, ¿no? Entonces seguramente Beltrones se ha de estar riendo del ridículo al que se está exponiendo Alito Moreno. Ahora, en el otro tema, las elecciones. Híjole, es tan grave que llegue Trump como Kamala. O sea, cualquiera de los dos va a ser grave para México, porque Estados Unidos tiene una política antiinmigrante de los dos lados, tanto de Kamala como de Donald Trump, que no quieren que vaya más gente, ¿no? Una cosa es el discurso, ¿sí? Ahora que Kamala ha estado, que avale el discurso, ahora que Kamala ha estado de vicepresidenta, yo nunca vi que hiciera algo por los migrantes, jamás, en el tiempo que lleva acompañando a Biden, ¿no? Pero del que ya hemos visto que sí hace es de Donald Trump cuando fue presidente, de cómo impuso al gobierno mexicano esta nueva política migratoria, de que se vararan en las fronteras toda la gente que regresaba a cambio de no subir los aranceles en el acero, ¿no? Hoy también está nuevamente con amenazas, está hablando de los autos también, que no va a permitir que pase ningún auto a Estados Unidos que haya sido ensamblado en México. Entonces creo que uno y otro son peligrosos para México, porque la situación económica en la que se encuentra Estados Unidos es verdaderamente grave. No hay trabajo, la gente está perdiendo sus casas, eh, aunque se gane, no hay se gane recurso de quienes tienen trabajo, por ejemplo, no hay manera de poder cubrir los elevados cobros por las rentas. Muchísima gente se está yendo a vivir a sus carros, en motorhome. Eh, Hay una crisis económica y laboral en Estados Unidos, ¿sí?, que es bastante mala para nosotros, y creo que el efecto que pueda tener esto siempre es negativo. ¿Por qué? Porque como país, evidentemente, pues se vuelven más nacionalistas, ¿no? Como también lo haría México, creo yo, en caso de que estuviésemos en una crisis laboral y habría preponderancia en atender a los mexicanos para darles trabajo, y en segundo lugar a los migrantes, por ejemplo, ¿no? Quiero yo pensar así.
o hacer una especie de combinación migrantes y mexicanos, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero en Estados Unidos es nosotros primero y yo voy a, si a mí un vecino, un país vecino me representa una mayor presión, yo voy a apoyar a mi país, voy a tratar de buscar lo mejor para mi gente y voy a imponer reglas hacia el otro país, porque yo estoy en las condiciones en que creo que se pueden seguir viendo. Por lo tanto, a mí se me hace tan grave uno como la otra, ¿no? Que lleguen. Y no por ellos, precisamente. Sí es cierto, Trump tiene toda esta actitud misógina, terrible, en contra del aborto, o sea, muchísimas ideas progresistas él está en contra, cierto, ¿no? Pero más allá de las dos figuras, es la situación que vive el propio Estados Unidos con sus guerras, ¿no? Ha gastado demasiado dinero y ya le está generando una explosión al interior de su país, están cerrando muchísimas empresas en Estados Unidos y eso va a tener una consecuencia negativa para nosotros. Se quede quien se quede, creo yo. No siento que con Kamala por estar bajo la égida de un partido demócrata, o sea, que las letras, el significado de la palabra demócrata, ¿no? Es muy benévolo, es grande la palabra. Eso significa que a nosotros nos va a ir bien. Todo va a depender de Claudia Sheinbaum. Y Claudia Sheinbaum, creo yo, que sí va a poner un alto y ya ha dado, efectivamente es mucho más dura, pero también ha dado algunas pinceladas de cómo va a ser la relación con se quede quien se quede, ¿no? Ella ha dicho que va a ser de respeto, sí, pero recordemos, por ejemplo, lo que dijo el día de la presentación de la iniciativa de seguridad pública, ¿no? Donde habló también de las granadas, de lo que ocurrió con este comando que ingresó con 19 autos, hubo 17 detenidos, algunos centroamericanos. Ella dijo algo muy, muy importante. Hay que investigar de dónde vienen las armas. O sea, Estados Unidos, el significado de esa frase era, Estados Unidos, yo te tengo en la mira, tú eres uno de los responsables de lo que, parte de los responsables de lo que está ocurriendo aquí en mi país, porque tú estás proveyendo de armas. Yo eso lo tengo muy claro, entonces yo eso también lo voy a parar, ¿sí? Entonces creo que Claudia Sheinbaum no se va a dejar intimidar por ni uno ni otro. Creo que Andrés Manuel no se dejó intimidar por Donald Trump, pero la posición en la que lo puso en ese momento de los aranceles del acero era muy, muy complicada y finalmente se aceptó esa política migratoria con la cual yo nunca estuve de acuerdo, por supuesto, y que fue una de las razones por las cuales Porfirio Muñoz Ledo rompió con Andrés Manuel López Obrador, que fue dejarnos toda la carga migrante aquí y siempre protegiendo Estados Unidos sus fronteras, ¿no? Eso es lo que creo que va a ser igual, es igual de malo uno que otro. Estás en silencio otra vez, Ernesto. Bueno, no sé si aprovecho para empezar a hablar yo, a ver si me vas a dar la palabra. Sí, 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 sí. Sí, bueno, Sí, mira, perdón, ya sí. sí, no, Adelante, Héctor, no, adelante. yo estoy poniendo mi silenciador para que no oigan mis tosidos. Mira, yo creo que no, además, Jesús, de lo que estás hablando tú, que me parece muy bien. Híjole, ojalá nada más fuera un tema de que le den miedo a uno al otro, ¿no? A mí me parece que efectivamente tan malo el uno como el otro, pero me parece que sería muchísimo peor con Donald Trump, ¿no? Y voy a decir por qué, ¿no? El asunto, ¿no? En el caso de Kamala Harris, hay muchas críticas sobre ellas. Ella puede defenderse diciendo que como vicepresidenta no tenía la obligación de hacer algo, ¿no? Prácticamente en términos jurídicos, su papel, digamos, es llegar a ser presidente en caso de que el presidente falle, ¿no? Es decir, lo sustituye. Pero fuera de eso, digamos, lo que ella quiera hacer va a ser bienvenido y pues ya vimos que no hizo mucho, ¿no? Parece ser que lo que más se le recuerda a ella son sus risas,
digamos, aparentemente dicen sus críticos su falta de cultura, su falta de educación, y que ella está ahí, bueno, pues por todo lo que tiene que ver con el Partido Demócrata, que ni es tan demócrata, porque bueno, no, nunca dejaron llegar a Bernie Sanders, y también hay que ver cómo le eligieron a ella, ¿no? No fue por una votación, sino que ya prácticamente estaba designado, pues ya la habían, digamos, los poderes fácticos que no quieren a Donald Trump, ya la habían metido ahí, a ver si pueden hacer algo, digamos, para contrarrestar la influencia de Donald Trump, ¿no? Y es ahí donde creo que el peligro de Kamala Harris radica, ¿no? Lo influenciable que puede ser por figuras anteriores, bueno, el mismo Obama, por ejemplo, donde pues sabemos que él fue el líder de la deportación de migrantes. A él se le atribuyen más de 3 millones de migrantes expulsados durante sus 2 administraciones que se tienen ahí, ¿no? Y por supuesto, las corrientes que pudieran estar manipulándola para un lado para otro, y lo digo con todo respeto al género, si fuera hombre Kamala Harris también lo diría exactamente igual. Y al contrario, ¿no? En el caso de Donald Trump es un tipo que pues parece que es un psicópata, de acuerdo a los comportamientos que tiene y cómo ha sabido él con todos los dineros que ha manejado, con todo lo que le ha invertido, este tipo de cosas, llevarlo al extremo, decir así, yo ahorita mate a una persona en la calle y la gente seguiría votando por mí, ¿no? Y la diferencia, digamos, que tendría esta administración, si es que llega a ganar Donald Trump a la anterior, es que el tipo seguramente se va a rodear de gente totalmente sumisa para él. Parece ser que no va a llegarse de gente que la pueda confrontar, que le pueda decir, a ver, oiga, señor presidente, aguas con esto, aguas con aquello, sino que, pues, pura personaje, ese es el gran temor que hay ya, de que le diga, sí, señor presidente, y sí, señor presidente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues muy peligroso y pues, en la relación para México, sobre todo que ahora pues estamos teniendo que se viene la parte migratoria, la parte de fentanilo, la parte de seguridad, la parte de la renegociación del Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, en fin, una serie de cuestiones muy importantes para nuestro país y que ahora nos agarra en un momento en donde pues no necesariamente la relación entre México y Estados Unidos está en su mejor momento, ¿no? Hay cuestiones que están mal. Por ejemplo, pues la relación que se tiene enfriada con el propio embajador Ken Salazar, donde pues por un momento empezó a apoyar la reforma judicial y después pues, ya dijo que era muy peligrosa, en fin. Y también no hay que olvidarnos que se van a votar 435 congresistas en la Cámara de Representantes, 33 senadores, 11 gobernadores de los estados de allá, que también habría que verles qué tanto, digamos, pueden influir en la política federal que tiene Estados Unidos o qué tanto, digamos, van a exacerbar la sensación antiinmigrante y principalmente anti-Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, en este evento que tuvo Donald Trump allá en el Madison Square Garden, pues el que estaba dirigiendo esto, uno de los cómicos, diciendo que ahí estaba la isla una isla de basura flotando en el mar que se llamaba Puerto Rico, ¿no? Y luego, lamentablemente, Joe Biden le contesta diciendo que, pues, que todos los simpatizantes de Donald Trump son una basura, con lo cual vemos una guerra no de propuestas, sino básicamente de descalificaciones y el gran peligro que representa, en este caso para México y América Latina, pero también no nos olvidemos el posicionamiento que pudieran tener hacia la guerra que se está teniendo ya en Israel pues, con sus 7 frentes abiertos y por supuesto todo el conflicto que se tiene ya en Rusia con Ucrania, que ahora se está haciendo pues más evidente o más fortalecido por la aparición pues de las fuerzas norcoreanas que le están haciendo un escándalo, me parece que desproporcionado, eminentemente mediático, porque no nos dice nada de los soldados que tiene Estados Unidos, de los soldados que tienen los franceses, que tienen los ingleses, que tienen los españoles, y por 10,000 soldados que manda Norcorea, que es prácticamente nada, si estamos hablando de cientos de miles de soldados rusos y ucranianos y de los otros países, pues prácticamente nos están llevando a un ambiente límite de ver la posibilidad si no una guerra nuclear mundial, sí una guerra regional de consecuencias, me parece que devastadoras, pues para todas y todos, ¿no? Ya, gracias Héctor. Eh, bueno, les comento también ayer en esta charla con el otro Héctor Sánchez, nos decía, porque este es un planteamiento que le colocamos, esto que se habla, no, pues es que es lo mismo Kamala Harris que Trump, que Donald Trump, y dice, no, de ninguna manera es lo mismo, y tengo toda mi vida, luchando precisamente con los migrantes acá,
Y nada más para que tengan datos, dice, en la administración de Donald Trump, ninguna organización que trabaja con migrantes, ninguna, logramos tener ningún tipo de reunión con la administración de Trump. Lo mismo está pasando ahorita en su candidatura, es cero contacto con cualquier organización migrante. Dice, hemos tenido, dice, nosotros en mi voto, mi familia vota, dice, hemos tenido 3 reuniones con el presidente Biden y hemos tenido 2 reuniones una vez que Kamala Harris fue designada candidata, dice, al siguiente día nos estaba buscando para tener una reunión. Dice, y una cosa es lidiar con los congresos y las presiones que hay en el Congreso, y otra cosa es los que nos toca estar lidiando y viendo a qué nos enfrentamos. Dice, los crímenes de odio en el cuatrienio de Donald Trump se incrementaron en el país en un 50%, Wow. ¿no? En el caso de las mujeres, los derechos reproductivos y derechos de las mujeres, un retroceso terrible, y no solamente en el caso de las mujeres, sino en la comunidad LGTB, ¿no? El acoso y represión también a través de la modificación de leyes que también reprimen nuestro voto. Y no solamente nos referimos a leyes federales, sino a leyes estatales, que estos gobernadores republicanos, estas alianzas que hicieron con Donald Trump, fueron terribles. Además, está amagando con que quiere desaparecer la Secretaría de Educación Pública de Estados Unidos, considera que no es necesaria, y también hasta el nombre señalaba él, dice, este movimiento que le llaman por sus siglas MAGA, que en inglés es Make American Great Again, hacer que Estados Unidos, hacer que América vuelva a ser grande. Ya ven que en Estados Unidos y en varias partes del mundo se hizo esta costumbre de decir, cuando se refieren a los Estados Unidos, los americanos, como si fueran ellos los dueños de todo el continente, y es los estadounidenses. Pero bueno, pues es estas frases racistas, clasistas. Así que, bueno, colocó ahí algunos elementos que nos parecían también importantes colocarle a la audiencia, y Pero, sobre y eso no quiere decir que no tengamos fuertes diferencias, y el tema de las deportaciones y todo lo que hemos enfrentado con candidatos republicanos y demócratas, presidentes republicanos y demócratas. Lo que decimos, dice, es que hay cero tipo de diálogo, cero tipo de negociación, y además ya amenazó con deportar a más de 11,000 migrantes, si él asume la presidencia de los Estados Unidos. En fin, son algunos de los elementos que colocó. Si quieren comentar algo sobre eso o pasar al sí, siguiente tema. no, sí, a Adelante. ver, pero también hay que verlo desde dos puntos de vista, o dos vertientes, ¿no, Ernesto? Una es cómo va a ser el trato de cualquiera de los dos que llegue, de la o el que llegue, eh, hacia los migrantes que viven ya en Estados Unidos, ¿ok? Con o sin documentos. O sea, muchísimos tienen documentos, y hay un odio, hay un racismo. O sea, pues sí, ya tienes documentos, te sientes muy gringo y lo que tú quieras, pero eres un mexicano, moreno, indio, patarrajada, ignorante, ¿no? O sea, estos conceptos, discriminación y todo eso que existe y que lo sabemos, ¿no? Eh, pero un tema es la gente que vive de latinos,
o la gente mexicana que vive en Estados Unidos con o sin documentos, las consecuencias que va a tener estando ahí, radicando. Y la otra es cómo va a ser la relación con México, con todo México, no nada más los migrantes, o sea, la política ambientalista, la política de seguridad, la política contra las drogas, la política migratoria, evidentemente, la política ambientalista me llama mucho la atención. Escuchaba recientemente que se aprobó un apoyo por parte de Estados Unidos en materia del medio ambiente hacia el sureste, ¿no? Y me recordó la iniciativa Mérida, pero ahora con el nombre ambientalista. O sea, se va a traer muchísimo dinero y cómo pudieran estar interviniendo en temas que son tan importantes ahorita para todos nosotros y que para México la zona sureste representa un pulmón, ¿no? Un pulmón para México. Entonces, hay que verlos desde dos puntos de vista. ¿Cómo va a ser la relación de quien llegue en sus políticas hacia México en su conjunto y cómo va a ser hacia el tema de los migrantes, el tema de los latinos, el tema no nada más de los mexicanos, de los latinos que radican en Estados Unidos o que intentan ingresar a Estados Unidos. Y creo que Héctor Sánchez, la persona que entrevistaste, estaba hablando únicamente desde el lado obvio, desde su posición como organización defensora de migrantes, ¿no? Pero falta ver lo otro. Y ahí es donde yo digo que es igual uno y otro, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con Jesús a que habría que verlo en un espectro mucho más amplio de solo verlo con eso, ¿no? En el plano interno, en esto, yo quisiera traer a colación algunas encuestas que se han hecho ya en Estados Unidos, por ejemplo, de cómo ha ido enraizándose pues ahora sí que la xenofobia, la discriminación y la estigmatización entre la población de Estados Unidos. Tanto migrantes que ahora sí que vinieron de fuera y se asentaron ahí, en donde ya no quieren ver más competencia de gente que esté viniendo de fuera, lo cual se me hace terriblemente pues malo, terriblemente preocupante, porque al final de cuentas pues se le niega también a muchas personas que vienen pues ya no digas de Centroamérica, Sudamérica, inclusive de países africanos y países asiáticos que quieren ver pues un mejor futuro que sus países pues no se los dan, dado el contexto económico que actualmente tenemos. Pero De fíjate, por ejemplo, ucranianos, Héctor, ucranianos, sí, por está supuesto. Sí, lleno sí. de gente de Ucrania, Azerbaiyán, está así. Imagínate que llegues a cierta edad y que luego te manden pues a las batallas ahí con los rusos, cuando siendo muchos de ellos prorrusos también. Pues sí está terrible ahí lo que sucede en Ucrania, Jesús. En el caso interno, fíjense, por ejemplo, hay una reciente encuesta que no tengo ahorita la fuente porque la utilizamos en las clases de determinantes sociales de la salud. Por ejemplo, los inmigrantes son más propensos a cometer crímenes y encarcelados que los nacidos en Estados Unidos, ¿no? Y ya la gente cree que es así, ¿no? La gran mayoría, ¿no? Los inmigrantes, además, son los que más utilizan los beneficios públicos que se tienen aquí en el gobierno y no tanto los nacidos ahí. Y también está muy, pues enraizado ya también en esta población. Y otro de los pensamientos que se les han metido a los habitantes de Estados Unidos es que efectivamente el fentanilo llega a través de los migrantes que entran en condiciones de ilegalidad, lo cual también es absolutamente falso, ¿no? Es decir, puras frases que se les han, que a base de repetirlas, como diría Goebbels, pues ya mucha gente cree que es así. Y en ese sentido, pues sí, el odio al migrante, no solo en el indicador de deportación, sino lo que se viven ahí dentro, pues sí es muy significativo, ¿no? Y por otro lado, lo que dice Jesús se me hace súper importante, ¿no? Pues no nos olvidemos, Ucrania y esta región, pues por ahí es el granero del mundo. ¿Qué sucede allá en Israel, en toda la parte que tiene que ver con Irán? Entonces, pues ahí hay una cosa que se llama el estrecho de Hormuz y que es una zona eminentemente productora de gas y petróleo, que si siguen con estas políticas belicistas, pues imagínate cómo nos va a ir en un momento dado donde esto se siga acrecentando, aún sin llegar a un conflicto, digamos, de dimensiones nucleares.
En el caso de Irán, por ejemplo, no necesita, según diversos analistas, llegar a sus armas nucleares, además de que su religión se los prohíbe, porque están desarrollando otro tipo de armamentos que son los misiles ultrasónicos, que ya los usaron contra Israel y les pegaron pues donde querían pegarles, ¿no? Entonces, sí estamos en una situación muy preocupante en donde me parecería ser que también tanto el uno como el otro, pues no son noticias agradables para México. Y aquí yo metería un tercer elemento que sí deberíamos de analizar. ¿Qué va a suceder si no se reconoce el triunfo? Digamos, por ejemplo, que gane Kamala Harris y que Donald Trump no reconozca el triunfo en Estados Unidos. Ya hay personas que hablan de que Estados Unidos está en una guerra civil de baja intensidad y que esto pudiera pues acrecentarse más, complicando más todavía las situaciones y sus relaciones con México, que sabemos que desafortunadamente pues dependemos en gran parte del comercio. Aquí me recuerdo siempre a Carstens cuando decía que si Estados Unidos en alguna vez le dio una pulmonía, aquí nada más nos iba a dar un catarrito. Bueno, su catarrito fue una pulmonía, neumonía y gripe y COVID a la vez, ¿no? Y ese es el gran peligro que nosotros también tenemos como país. Gracias, Héctor. Sí, a ver, creo que hay varios elementos que también me gustaría comentar. El uno es que cómo vivió la población migrante, y me refiero a indocumentados, e indocumentadas e indocumentados, la presidencia de Donald Trump. Fue verdaderamente tremenda. Y Ujú. no estoy, y de ninguna manera estoy defendiendo a los demócratas. Han sido unos bárbaros, igual que los republicanos, aunque creo que en el caso de la administración de Trump, cuando vimos que se llegó incluso hasta separar a los niños y niñas de los papás, y que eso hay hasta la fecha, hay pérdida de niños y niñas que los papás Así es. no volvieron a encontrar. Además de esta forma tan ofensiva, grotesca e insultante de Donald Trump. Yo he señalado, por ejemplo, que si yo viviera en los Estados Unidos, yo no podría votar por una candidata que dice que va a apoyar a Israel, va a seguir apoyando a Israel, y más cuando Israel está cometiendo un genocidio. Para mí es un dilema ético que simplemente yo no podría. Pero por el otro lado, también entiendo la gente que vive allá, que lleva pues toda la vida en su lucha política, y como me decían, un compañero dice, sí, dice, lo que pasa es de que tú no eres migrante indocumentado acá, y nosotros lo vivimos de una manera distinta de como ustedes lo pueden pensar, dice, y me decía, pues perdón, dice que sea así brusco, dice, pero pues a lo mejor para ustedes es cómodo desde su escritorio, desde donde están, decir las cosas que dicen, pero para nosotros la presencia de Trump es mucho más amenazante que con los demócratas, dice. A pesar de todas las barbaridades que hacen los demócratas, este, hay organizaciones con las que nos podemos acercar, hay algunas maneras, y si no nos gustan ninguno de las opciones que tenemos, pero es lo que hay, ¿no? Sí. Y entonces, pues volvemos a dilemas que hemos tenido en México y que hay en otros países cuando ninguno de los candidatos, pues es deseable para la población, y que creo que aquí no hay tal vez decisiones correctas o incorrectas, sino son los criterios que tiene cada quien con base a la lectura que está haciendo en el lugar, y más particularmente la gente que ahí habita, ¿no? Creo que nuestra función, que es lo que están haciendo ustedes y lo que intentamos hacer todos y todas, pues es colocarle elementos a la audiencia, ¿no? Porque tenemos mucha audiencia en los Estados Unidos también que nos escucha, ¿no? Muchos paisas, muchos compas latinos, muchos mexicanas y mexicanos que nos escriben, nos comentan y demás. Así que pues nuestra función, creo, es colocar estos otros elementos, y la gente pues tomará sus propias
sus propias decisiones, ¿no? Ese es lo que creo, ¿no? Sí, Y por eso, adelante. por eso comentaba Ernesto que había que verlo desde dos vertientes, desde cómo va a afectar quien llegue a la presidencia en Estados Unidos hacia la gente que vive ahí, hacia los migrantes que están ahí. Y la otra es cómo va a afectar hacia México en su conjunto, hacia los que vivimos de este lado, ¿ok? Son dos posiciones totalmente distintas y evidentemente que cada quien va a hablar de acuerdo a lo que está viviendo, de acuerdo a sus circunstancias. Ahora, también coincido totalmente con Héctor Sánchez de que es una visión más cómoda y distinta debatir desde un escritorio, efectivamente, debatir sobre el papel de Estados Unidos, el aval que ha hecho la Kamala en Israel, el aval que ha hecho en Siria también. O sea, hay muchísimos países, ¿no? Que ahorita tienen, en Afganistán, digo, lo que se está nos olvidamos de Afganistán porque ya no es nota ahorita, pero lo que se dejó ahí desde el 94 97, perdón, cuando empezaron las diferencias, las guerras, perdón, es brutal, ¿no? Todas las consecuencias, los niños muertos, las mujeres. Entonces es cómodo yo desde acá decir, eh, al igual que tú, yo no votaría por una persona que avala a un país que comete todas estas atrocidades. Pero no estoy viviendo allá, no estoy viviendo en Estados Unidos. Entonces, por eso digo yo que se tiene que analizar desde dos puntos de vista, tanto cómo le afecta a la gente que está ahí, ¿sí? Y cómo nos va a afectar a nosotros, los mexicanos, porque yo puedo seguir hablando de Israel y puedo seguir hablando de Irak y de Irán y de todo esto, cómo han sido afectados o beneficiados en algún momento por las políticas norteamericanas. Pero a mí ahorita, lo que me interesa es, por ejemplo, si lo que dijo Trump, que va a cerrar la venta de los autos ensamblados en México. ¿Por qué? Porque yo vivo en una frontera y el nearshoring es algo que le puede elevar el nivel económico, es una oportunidad de trabajo para la gente que está en la frontera y mejorar sus niveles de vida. Y entonces, si se va a frenar a la hora de llegar a Estados Unidos, si no va a haber venta y entonces se van a retirar las empresas y ya no va, el nearshoring ya no va a ser la geolocalización ya no va a ser tan atractiva para empresas, bueno, a mí me va a afectar como gente fronteriza, evidentemente, ¿no? Y entonces ahí pudiera decir, pues entonces me parece que mejor es Kamala. Pero no, yo lo tendría que ver en todos los efectos que puede tener hacia mi país, ¿no? Y sí entiendo perfectamente la posición del señor Héctor Sánchez y de toda la gente que vive en Estados Unidos. O sea, a mí no me gusta ir a Estados Unidos porque cada vez que veo, siento el trato de el migra, desde cómo te revisa, cómo te mira con una humillación, como si fueras menos, ¿no? Cómo te atienden en los restaurantes y las tiendas y todo. A mí me causa muchísimo malestar. Yo voy lo menos posible, la verdad. No me gusta, no me agrada. Voy cuando me sale más barato un bien que utilizo aquí en casa, ¿no? Tengo esa ventaja de poder ir a comprar, pero no me gusta Estados Unidos, no me gusta la política de Estados Unidos ni cómo mira hacia México. Ya, gracias, Jesús. Dicen también, nos dicen, pues aquí nosotros los escucho desde Washington, hay comentarios de la audiencia. Israel Recendis, los Estados Unidos se quejan que no tienen dinero para beneficiar a su pueblo y a los migrantes, pero bien que siguen financiando guerras genocidas
eh, Sal Moreno, Kamala Harris es considerada la reina de la encarcelación de mexicanos, afroamericanos y personas anglosajones por el uso de la marihuana. Beatriz Hernández, yo también pienso que sería peor con Trump, su misoginia y su campaña totalmente clara contra Latinoamérica y específicamente en México. Sí, es que esa parte del racismo, la misoginia de Donald Trump es verdaderamente bárbara, y el dato de que se hayan incrementado en un 50% los crímenes de odio durante su administración, pues te dice muchísimo. Hay gente que nos escribe que dice, pues yo no entiendo por qué no eh, hablan de esta, dice yo Mera, está también Jill Stein, ¿por qué nadie toma en cuenta las opciones alternativas? También Jano Valenzuela nos ha estado tocando el tema de la candidatura independiente, de lo que nosotros hemos investigado también, pues les hace falta un montón de trabajo primero de base para empezar a generar un poco más del ruido que tendría que hacerse. Pues acá tuvimos también una candidata, la candidata que habían puesto los Marichuy, que habían puesto los zapatistas, que se sabía que no había ninguna posibilidad de ganar, y más que no se aceptó su registro, pero aunque se hubiera aceptado, no había posibilidad de ganar. Finalmente la gente va tomando opciones, porque votar por una persona que sabes que no va a ganar, pues es también mandar un mensaje, pues no creo en tu sistema político electoral, y por eso voto por una alternativa. Y esa es otra forma de manifestarse, y creo que pues de todas las formas se valen, y pues la decisión correcta es la de cada quien, no la que te están queriendo decir o nosotras o nosotros o un político o otra, sino que uno se pueda formar su propio criterio. No sé si quieres añadir algo más al respecto, Héctor. Sí, Pasaríamos para sí, cerrar sí, por a ver supuesto, sí, por supuesto que adelante. sí. No, hay mucho aquí, Ernest. Yo creo que nos podríamos aquí pasar toda la mañana y no concluiríamos. Bien, en primer lugar, pues hay que decir que allá en Estados Unidos, evidentemente las grandes corporaciones mediáticas tienen un candidato declarado. Y eso, digamos, es importante de verlo porque dependiendo a quién leas, es el que van a satanizar o es el que van a apoyar. Y esto, pues, es muy importante de tenerlo en cuenta, ¿no? Creo que en el caso de nosotros, por lo menos en mío propio, pues nunca hemos tratado de decir, pues, vote por esto, vote por aquello, ¿no? A veces se me hace una dicotomía como use plásticos o use botellas de vidrio, ¿no? Porque tan malo lo uno como lo otro, ¿no? Y ya dependiendo de la perspectiva donde se encuentre uno, pues ya podemos tomar una decisión ahí, ¿no? Y es muy importante esto que están comentando la audiencia, porque por un lado los candidatos independientes, desafortunadamente, pues son meramente testimoniales allá en Estados Unidos. Vemos al nieto de Kennedy, ¿no? Que pues demócrata, pero en un partido que no es demócrata, pues ya se pasó a las filas de Donald Trump y ahí está haciendo campaña con él, ¿no? Y en el caso, y la otra opción que es la abstención, dependiendo en qué estado te encuentres, vas a beneficiar a uno o vas a beneficiar a otro. Es decir, por ejemplo, en los estados swingers que les llaman, por ejemplo, Pensilvania es el más importante, ahí sí que pensaría, por ejemplo, en la abstención, pero en los otros es como darle prácticamente un voto en blanco al candidato que tiene preferencia en ciertos estados, ya sea el republicano o sea el demócrata, ¿no? Entonces, estamos en un debate muy importante que creo que la población sí tendría que tomar en cuenta, pues, ahora sí que sus circunstancias, ¿no? Hace rato que decías tú, Ernesto, bueno, pues es que yo no votaría por Kamala Harris porque la ha apoyado. Efectivamente, el esposo de ella es un denominado segundo caballero allí en Estados Unidos y es una de las principales voces de la lucha contra el antisemitismo. Pero esa lucha contra el antisemitismo la convierten también en una lucha contra el antisionismo, que son cosas distintas. Y ahí por supuesto, Kamala Harris seguiría apoyando a Israel. Y en el caso de Donald Trump, pues, ¿quién más ha apoyado a Israel más que Donald Trump? ¿Quién le cambió la capital a Israel y la mandó a otro lado? Pues fue Trump, Exacto. ¿no? Por A ejemplo, Jerusalén. las señales están ahí. Bueno, no el mismo yerno de Donald Trump es supersionista el tipo,
Entonces, por ese lado, pues ahí están las dos opciones. Los dos vas a apoyar, los dos van a apoyar a Israel, sí o sí, por todos los intereses que tienen ahí económicos, por el lobby Israel que se mueve, en fin, por una serie de circunstancias. Entonces, sí, Pero efectivamente no, aquí, y perdona, y Héctor, que te interrumpa, pero no, sí, y ese es un superdato el que estás dando. O sea, el apoyo de Trump a Israel y a Netanyahu es muchísimo más fuerte que el así de es, Kamala Harris. así es, así es. Y mira que los dos lo apoyan, ¿eh? Mira que los dos lo apoyan, ¿no? Entonces, híjole, pues ojalá la gente tome la mejor decisión para ella. Y bueno, en mi caso particular, ojalá que gane el menos dañino para México, ¿no? Si es que cabe el término, porque también, pues hay que verlo. A veces, ahora sí como la violencia familiar, alguna vez una colega que estaba dando una clase, es es menos dañino un chingadacito a un niño que un chingadazote, aunque sea una violencia sutil. Yo ahí lo dejaría, ¿no? Para pasar al siguiente tema, si quieres. Y nada más retomo un dato que ayer nos daba también Ted Lewis de Global Exchange. Dice, Trump es aliado estratégico de Netanyahu. 78% de los israelíes apoyan a Donald Trump. 78% de los israelíes. Pues el dato es tremendo ahí. Y bueno, para cerrar, pasaríamos al tema de esta terrible devastación que hubo en Valencia. Los impactos del cambio climático pues empiezan a hacerse presentes de muchas maneras y tenemos unos videos en ese sentido y tenemos el video de Dana donde hay un reclamo fuerte también al gobierno de Valencia, particularmente porque decidieron no anunciar la alerta hasta después, Sí, hasta ya varias horas después, para que terminara la hora laboral. sí, Y por el otro, una campaña intensa en varios medios de comunicación de que los migrantes estaban robando, estaban metiéndose a tiendas y establecimientos. Hay un video que se llama Dana Mogrant, me equivoqué, en lugar de poner migrantes, puse mograntes, pero es ese, mi querido Leonardo. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. Nos acaba de llegar esta información. Alvise dice que las personas migrantes están siendo detenidas por causar saqueos y revueltas en las zonas afectadas por la Dana. Que no, que no son las personas migrantes, que es el pueblo organizado, que es la gente que está saltando supermercados porque no hay que comer, porque no hay agua, porque no hay servicios básicos y los supermercados, estos que se definen como españoles y utilizan la banderita para decir que son muy españoles, no están ayudando una mierda. No nos valen las donaciones, no nos valen nada. Nos vale que los empresarios y los políticos asuman sus responsabilidades, que acaben en un juicio, que acaben en la puta cárcel y sobre todo que no se señale a las personas migrantes. La extrema derecha y los reaccionarios y los negacionistas están utilizando esto para enfrentarnos con las clases populares, para enfrentarnos con los pobres y para enfrentarnos con los que tienen menos que nosotros. Así que nada, Alvise, que no nos creemos tu mierda fascista, que no nos creemos tu mierda reaccionaria. Sabemos que los que están robando son empresarios, sabemos que los que han provocado las consecuencias de esta dana son empresarios que han mandado a sus trabajadores a trabajar y a morir. Sabemos que son los empresarios los que están haciendo que las pobres personas asalten supermercados porque no están repartiendo los enseres que tienen allí. Estos empresarios de la banderita, estos empresarios de la mierda, estos empresarios que dicen defender España, son la misma mierda de la imagen que tiene Alvise. Así que nada, que no nos creemos tu basura fascista y que Valencia, el país valenciano, será una ciudad, un país integrador, inclusivo y sobre todo multicultural. Os joda a quien os joda. Que sepáis que nos acordamos de vuestras caras. Ni olvido ni perdón. Nos acaba de llegar esta información. Bueno, pues ahí está. Y bueno, mientras platicamos, ahí tenemos el video Dana 1 y Dana 2 para pasarlo en off, mi querido Vikingo, mientras platicamos sobre el tema. ¿A quién le toca ahorita? ¿A Jesúsa o a ti, Héctor? como Héctor, quieran. Jesúsa. ok, yo recuerdo el huracán Otis, ¿no? De cómo se quiso satanizar
y culpar al gobierno federal por toda la devastación, pero bueno, es el nivel de descomposición que hay en el planeta al que lo hemos llevado, de cómo se dan todos estos fenómenos ahora climáticos, ¿no? Y que no son predecibles en su totalidad, solamente en alguna parte. En este caso de Valencia, sí se sabía que venía una gran cantidad de caída de agua anormal totalmente y no se les quiso avisar a la gente. Ahí sí hay una seria responsabilidad del gobierno, pero también lo que me preocupa a mí es cómo lo utilizan los gobiernos para siempre estigmatizar y culpar a los migrantes, a los que se movilizan de su país porque tienen algún tipo de problema y entonces aprovechan y siempre hay que buscar un culpable, ¿no? Hay que buscar un culpable y el culpable que están utilizando ahí son los migrantes y son los que están realizando los saqueos, ¿no? Cuando es una falta de responsabilidad de que el gobierno no ha actuado como debiera de haber actuado, ¿no? Haberse preveído estos niveles que yo creo que ni aunque lo hubieran preveído hubiesen podido salvar. O sea, si hubieran podido salvar más personas, evidentemente que sí, ¿no? Creo que ya iban 140 muertos, varios Ciento desaparecidos y, cincuenta y cinco, Jesús. 155 y No, ya van más aumentó. de 200, Ernesto. Ujala. Wow. Sí. Y como mucha gente dice que va caminando y va encontrando cadáveres, ¿no? O también lo del asilo de ancianos, de cómo ingresó el agua, gente que no tiene escasa movilidad y cómo fallecieron, ¿no? También. Algunos pudieron haber fallecido, perdón. Entonces, no creo que el gobierno hubiese podido controlar todos los efectos negativos, Que pero son sí evitar, 202 es el dato ok, oficial. pero 202 sí, personas. sí evitar la muerte de tanta gente, avisándoles de el grado de peligrosidad que tenía esto, porque ahora lo que no podían contemplar es estos remolinos que también hubo, ¿no? Y que no estaban previstos que ocurrieran. Pero si tú tienes una buena protección, un área de protección civil, tienes una buena educación de protección civil, y le enseñas a la gente, y si no estás acostumbrado a ese tipo de eventos, únicamente le avisas a la gente, la alertas y le dices que se ponga en un lugar seguro, etcétera, ¿no? Hubiese habido menos problemas. Esa es una responsabilidad del gobierno, pero también es una irresponsabilidad del gobierno estar culpando a los migrantes como los causantes de lo que está ocurriendo en los supermercados. Bueno, esto es falta también de una atención inmediata para llevar los víveres a toda la gente afectada. Y todos esos autos amontonados que vimos, pues eso no lo hubieran podido evitar. Pero aquí lo que importa es la gente, ¿no? Y es parte de todo este cambio climático que no queremos en muchos países y que no tenemos todavía por parte de los gobiernos la apertura para poder utilizar la información que ellos sí tienen y nosotros, la población común y corriente, no tiene, ¿sí? Para poder evitar tantas catástrofes, porque ellos evidentemente que tienen mucha mayor información que nosotros, ¿sí? Pudieron haber pedido una evacuación, como lo hicieron en Florida, por ejemplo, ¿no? Que hubo una evacuación varias horas antes, creo que hasta días antes. Entonces, bueno, yo creo que falta totalmente de prevención por parte del gobierno e ineptitud, ¿no? Bueno, es que aquí la diferencia, Jesús, es que no estaban acostumbrados a este tipo de fenómenos, ¿no? Y esa es yo creo que una de las lecciones que debemos de aprender, ¿no? En este caso, las víctimas no son de naciones pobres con infraestructura deficiente. Digamos, la Comunidad Valenciana es una de las comunidades de derecha que predomina la derecha en España y tiene altos niveles tecnológicos de muchas cosas. Aquí el acrónimo DANA significa fenómeno meteorológico de presión aislada de niveles altos.
Habrá que ver cuánto tiempo les dura esto de depresión aislada de niveles altos, porque esto de aislada parece ser que cada vez va a ser más y más frecuentes. Y no solo se saca en la Comunidad Valenciana, también ha llegado a Castilla-La Mancha y también Murcia, que esas ya están más al sur de allá de España, ¿no? Pero aquí lo importante de mencionar de todo esto, bueno, no solo son los muertos desafortunadamente que hay, sino imagínense los cientos de miles de damnificados y toda la destrucción material que tienen eso. Bueno, ya estaban pasando ahí por ahí las imágenes que eran pues absolutamente increíbles, ¿no? Como si fueran de una película de Hollywood, alguna cosa de estas, ¿no? La gente ni siquiera podía salir de sus casas, ¿no? Ya no digan entrar o salir de la Comunidad Valenciana, sino de sus casas inclusive, ¿no? Y esto lo que le están explicando pues es por el calentamiento que tiene justamente el cambio climático, en este caso del calentamiento del mar Mediterráneo, que parece que es el que, digamos, exacerbó toda esta zona. Pero no es un fenómeno aislado, habría que recordar, por ejemplo, lo que nos dice hoy el editorial de la jornada, en donde pues en años anteriores, estamos hablando de 2021, 2023, en donde Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Alemania, pues han tenido este tipo de inundaciones en donde también ha habido gran cantidad de muertos, ¿no? Por ejemplo, en Alemania en el 2021 murieron 184 personas y en Bélgica murieron 56. Ahora le están dando más difusión a esto. No sé si porque España tengamos un acercamiento más cultural con ellos o más de tipo psicoemocional o como ustedes quieren, pero esto es un fenómeno que ya no está siendo tan aislado. Por eso decía yo un poco en sorna a ver qué tanto les dura el nombre de Dana, ¿no? Y que también aprendan los ricos, que también a ellos, ahora sí que, como dice la novela, pues los ricos también lloran, ¿no? Y que estos fenómenos pueden precisamente afectar a los países más prósperos del planeta, aun cuando tengan muy buenos servicios y aunque no, en algún momento dado no estén acostumbrados ni les hayan aparecido por décadas y décadas este tipo de fenómenos, ya que los puede aparecer, ¿no? Aquí yo terminaría mi intervención diciendo dos cosas, ¿no? Acaba de salir un informe hace poco diciendo, o bueno, o informando qué tanto ganan las personas mil millonarias en el mundo en comparación con lo que gastan, digamos, los más pobres, ¿no? El impacto que generan estas personas, por un lado, en el consumo de recursos y por otro lado, en los impactos climáticos que generan, ¿no? Y ese es el punto que tendremos que tener aquí, ¿no? Ya ir viendo, hace rato que estábamos hablando de ver las elecciones de Estados Unidos de una forma integral, pues ver este tipo de fenómenos que no solo van a asolar, en este caso a Valencia, a Murcia, quizás unos días más adelante hasta Cataluña le vaya a tocar, sino que en un año o en otro nos puede tocar pues, en un país donde no estemos acostumbrados o parecería ser pues cosa de una imaginación desbordada, sin límites, que también nos puede afectar. Y México geográficamente también está ubicado en una zona de riesgo que tiene que ver con el cambio climático. Gracias, gracias, Héctor. Pues con qué cerrarías, Jesús, en una reflexión final? Bueno, yo cerraría con este tema que ya no alcanzamos a abordar, el de la supremacía constitucional y todo este escándalo que se está haciendo. Creo, hubo un dato ayer que se dio, antier, y lo retomó la Claudia Sheinbaum, la Claudia, ¿no? Que viene igualadota. Amiga. Lo retomó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su mañanera, que el comentario que hizo la diputada Olga Sánchez, y yo no recordaba esto, en la reforma de 2013, cuando se hizo previo a la reforma energética, cómo el PRI y el PAN avalaron las reformas en materia de amparo justamente para evitar que en materia constitucional no hubiese amparos y se evitara echar abajo la reforma energética, ¿no? Que vino después y que hoy lo que se está haciendo es elevarla a nivel constitucional. Yo no lo tenía eso en el radar y me parece verdaderamente una joya, porque lo que hoy están reclamando la oposición fue justamente lo que ellos impusieron en aquel momento o votaron eran la mayoría, lo decidieron así y hoy pues ya no les está conviniendo, ¿no? Pero el que la Constitución sea la Carta Magna superior me parece muy bien, porque así debería de ser, con sus excepciones, como ya lo vimos en materia de derechos humanos, que fue lo que afortunadamente se sacó de esta reforma, pero y que yo veía inútil que hubiese
reconocer en la Constitución lo que ya estaba en los hechos en el amparo, pues era nada más alimentar al encono y es el encono que hoy tenemos que estar cada día más fuerte y más exacerbado, ¿no? Y creo que el fondo, e insisto, el fondo de todo esto es que no han entendido o no están de acuerdo porque se están afectando sus intereses por el cambio de régimen. Esta es ya la manera de aterrizar el cambio de régimen que inició Andrés Manuel López Obrador. Y es lo que no les gusta. Gracias, mi querida Jesúsa. Héctor Javier, ¿con qué cierras? Pues qué bueno que el Ernesto me da la palabra. Oye, oye, pues yo cerraría bueno, uno, pues pidiendo que ojalá tengamos celebración de Día de Muertos y no Halloween, ¿no? Para mí sería lo primero, porque sí que estamos muy metidos en culturas que son externas, aunque también luego me pregunto, ¿no? ¿Realmente la celebración de Día de Muertos es una tradición mexicana o también nos la impusieron como otras cosas, ¿no? Y bueno, pues ojalá en estos días, bueno, las cosas ahí en España se calmen, y aquí en México todo este desbarajuste que estamos teniendo y que Jesús, de lo que tú decías, no se olvide de la sobrerepresentación, ¿no? Que también fue un cambio que dio el PRIAN en las cuestiones que tienen que ver con la representación en la Cámara de Diputados y que se les volvió a revertir al PRIAN, ¿no? Ese tipo de cosas. Y bueno, pues que no nos dejemos manipular en eso, que ojalá sigamos viendo este tipo de canales para que tengamos información de diversas fuentes. Gracias. El mejor del mundo mundial, ese mero. Rompeviento, tú ves. Mi querida escucha, tú mi también te querido. mejores, ¿eh? Que tú también te mejores, que yo también te oí que estás, tú me has de ver contagiado. Sí, pues ahí nos estuvimos viendo y pues ahí nos contagiamos, ni modos. Dejaste las malas vibras. Por las ondas. Sí, Es sí. Por las ondas. es que Héctor es mi amigue. Ok. Bueno, oye, mi querida Jesús, mi querido Héctor, como siempre, un fuerte abrazo. Que estén bien. Gracias. Gracias, Un abrazo, Ernesto. Jesús. Que te Gracias. mejores, Héctor, y un abrazo Gracias. a Violeta. Gracias. Y Y a hable toda a la mí, audiencia, parte. saludos.